Dios es mi refugio, con cánticos de liberación me rodearás. Cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Wow, pero qué hermoso, hermanos. Cantaré salmos a Jehová. Hacer todo decentemente y en orden. Corintios 14:40 es un principio que se adapta a la música, pero también a todo lo que es la vida cristiana. En Éxodo 15:1 presenta un cántico a Jehová de agradecimiento que Dios aceptó. ¿Recuerdan cuando Él los libró de los egipcios que cruzaron el mar? ¿Verdad? Entonces dice que María y el pueblo cantó un cántico de agradecimiento a Dios. Pero ¿qué pasa? Ya en Éxodo 32:6 se nos presenta que ellos cantaron una música que Dios no aceptó, una música pagana. En ese culto que fue adorando a Osiris, el dios egipcio Osiris, ellos cantaron y hubo, dice la Biblia, que hubieron actividades incluso sexuales y otras actividades de adoración que Dios no aceptó. Crónicas también nos habla de instrumentos de música de Jehová. Habían sacerdotes tocando trompeta. Fíjense que la Biblia dice que habían instrumentos de música de Jehová. La filosofía musical moderna enseña que no hay instrumentos buenos ni malos. Pero piensen que la Biblia dice que habían instrumentos de música de Jehová. O sea que en la palabra de Dios se nos presenta, por lo menos en el pueblo de Israel, había instrumentos que eran consagrados para la música de Jehová. Hay sacerdotes también tocando trompeta. Entonces también Crónicas, que cuando alababan todos con instrumentos de música, la presencia de Dios venía al templo. ¿Qué pasaba, hermano? La presencia de Dios venía al templo, que a Shekinah, ¿verdad? Eso nos muestra que cuando nosotros cantamos himnos, el Espíritu de Dios viene, y dice en una cita, que los ángeles se unen a nosotros en el acorde, cantan con nosotros. Dice también que bueno es alabarte y cantar salmos a tu nombre en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. ¿Qué era el decacordio? Deca significa 10, cordio significaba cuerdas. El decacordio era un instrumento de 10 cuerdas. Y ese se utilizaba junto con el arpa y junto con el salterio, que también eran instrumentos de cuerda. También se nos presentan en Crónica 25:1 que habían hombres idóneos para la obra del ministerio musical. La palabra idónea quiere decir, o idóneo, que era una persona capacitada, una persona que sabía lo que se debía hacer y lo hacía. O sea, y ese era el que estaba encargado para la obra del ministerio musical. Dice también cantarle a Dios salmos. Dice también que había instrumentos de música de Dios. Lo repito de nuevo. Dice también que debemos cantar a Jehová toda la tierra. Cantar entre las gentes su gloria. Fíjense también que en Daniel, haciendo un contraste, se nos muestra cómo también los paganos utilizaban la música. Había una indicación a adorar la estatua de oro, esos ídolos paganos, a través de la música. La música era lo que daba a la persona la entrada a lo que era esa adoración pagana. O sea que vemos también el paganismo cómo utilizaba lo que es la música. Hay una cita bastante interesante que dice que Enaías, que era principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto porque era entendido en eso. ¿Qué es una persona entendida? Una persona que sabía de eso. No solamente que era músico, sino que sabía cómo hacer la música para Dios. A veces creemos que para alabar a Dios con la música que a Dios le agrada, simplemente hay que estudiar música. No, claro que no. Porque el mundo está lleno de buenos músicos, pero que hacen mala música. Entonces no es suficiente tú saber música. Tienes que añadirle al conocimiento musical, ¿qué cosa? El conocimiento de la música que a Dios le agrada y el discernimiento espiritual de la música de Dios. Sigue diciendo, Salmo 144:9, cantaré a ti cántico nuevo, con salterio. No con salterio, no. Salterio, porque los pseudoprimos, o sea, las de otras religiones dicen
que es salterio, porque ellos creen que de esa manera es que se debe adorar a Dios. Pero lo que dice la Biblia es hacer referencias al salterio, que era un instrumento de cuerdas, igual que el arpa y que el decacordio. Cantaré a ti cántico nuevo. ¿Qué es un cántico nuevo? Un cántico nuevo es que tú puedes hacer una nueva canción para Dios, pero con los principios que Dios ha revelado en su palabra. Amén. Porque a veces por hacer un cántico nuevo lo que hacen es un desorden. Hacen cosas que a Dios no le agradan. No, porque ese himno se canta así, pero vamos a cantarlo de esta manera. A ver cómo suena. Y no es eso, hermano. No podemos, por querer cantar un cántico nuevo o cantar algo de forma diferente, dañar lo que es el himno o el cántico o la alabanza que es para la honra y gloria de Dios. También es importante recordar lo que dice Sofonías. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti en alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Se imaginan ustedes a Dios cantando? Wow, es algo hermoso, hermoso. Dios se regocijará sobre nosotros con cánticos. También vimos que Dios toca trompeta, porque Dios mismo con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo. ¿Y qué va a pasar con los muertos? Sigue diciendo, Salmo 149, cantaré a Jehová un cántico nuevo, su alabanza es desde el fin de la tierra. Cantadle a Jehová cántico. Los que fueron redimidos de toda la tierra y nación, o sea, de toda cultura, cantaron un cántico nuevo a Dios. Cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. También en Salmo 50 se nos habla de que los frutos fueron consagrados con alabanzas. Nos lo dice Levítico 19:24. Salmo 50:14 nos dice: sacrifica a Dios alabanza. El que sacrifica alabanza me honrará. Pregunto, ¿en el pueblo de Israel habían sacrificios a los dioses paganos? ¿Cayeron ellos en ese error? Claro que sí. Ahora bien, aquí se nos presenta que la alabanza es un sacrificio. Así como habían sacrificio a los dioses paganos y sacrificios al Dios verdadero, asimismo habían alabanzas o sacrificios, como el caso de Babilonia, que eran música, sacrificios musicales a los ídolos. Igualmente, nosotros, sacrificios correctos o ofrendas correctas de alabanza a nuestro Dios. Hagan oír la voz de su alabanza. Salmo 66:8. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. No daré mi alabanza a esculturas. Diste alabanzas a dioses de plata. Oigan eso, no daré mi alabanza a quién? A esculturas. Diste alabanza a dioses de plata y oro que no ven ni oyen. Y al Dios en cuya mano está tu vida no honraste. Qué fuerte esa sentencia, ¿verdad? Jubal, también se nos habla de Jubal, que era el padre de todos los que tocan arpa y flauta. Alabaron a Jehová con las palabras de David y adoraron. Sigue diciendo, finalmente, que los justos cantad alegres al Señor, porque la alabanza de los rectos es hermosa. ¿La alabanza de quién? De los rectos. Alabad al Eterno con arpa, alabadle, cantadle canción nueva, tocad con arte y con júbilo. ¿Qué es tocar con arte y con júbilo? Con gozo. Wow. Porque la palabra del Eterno es recta y Él es fiel en todo lo que hace. Vimos gran parte, o la mayor parte de los versículos que hablan en la Biblia sobre la música y sobre el uso del pueblo de Israel. Muy bien. Fíjense, aquí vemos algo interesante, que en los rectos es hermosa la alabanza. Hay mucha gente que sabe mucha música, que tocan bonito, que cantan bonito, pero no son rectos. Entonces eso, delante de Dios, es una abominación. ¿Por qué razón? Porque aunque canta bonito, toca bonito, pero entonces su vida revela una vida pecaminosa. Por eso dice, la alabanza de los rectos es hermosa. Gracias.
Muy bien, vamos a ver ahora algo bastante interesante, que son los aspectos técnicos musicales. Los elementos que componen la música y la función de cada elemento. La música está compuesta por varios elementos. Está la lógica, la dinámica, está también, bueno, hay otros elementos más, pero hay tres elementos que son los principales, que son la melodía, la armonía y el ritmo. ¿Cuáles son los tres elementos principales de la música? La melodía, la armonía y el ritmo. Vamos a ver cuál es la función de cada uno de estos elementos. También tenemos el acento, el timbre, la intensidad, el volumen. Vamos a ver, el orden correcto de estos elementos en la música de Dios es el siguiente. Fíjense. En primer lugar, la melodía. ¿Por qué razón la melodía? Porque la melodía es lo que guía lo que es el intelecto, o sea, el razonamiento. Fíjense, por ejemplo, miren este ejemplo. Yo escuché a algunas personas que estaban como cantando por ahí. Yo pregunto, ¿yo estaba cantando? No. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué entonces comenzaron a cantar algunos por ahí o a tararear por ahí? Porque la melodía tiene la textología, la melodía tiene el mensaje. Entonces, por esa razón, el culto tiene que ser un culto racional, en base al entendimiento, en base al razonamiento. Y la melodía tiene precisamente ese elemento. También tenemos lo que es la armonía. La armonía es lo que mueve o orienta lo que son las emociones. Por eso es importante que dentro de la melodía haya también armonía. La armonía va a depender de la melodía. Dependiendo cuál sea la melodía, entonces de eso va a depender la armonía. Por ejemplo, con este mismo himno. La melodía, la armonía, o sea que vemos que entonces la melodía es lo primero, y la armonía acompaña ¿a qué? La melodía. A la melodía. Y por eso cuando se realiza la música con armonía, ustedes ven como que vienen unos sentimientos de gozo, de alabanza. O sea, algo lindo. Pero también se produce cuando es música mala, música carnal. Dependiendo de la armonía, la gente cae hasta en depresión. ¿Sabían eso? Sí. Hay canciones que son diseñadas para provocar efectos en los oyentes. Y incluye esos dos elementos también, la melodía y la armonía. Ahora bien, recuerden, estamos tratando los tres elementos correctos o organizados de la forma correcta. ¿Qué debe abundar? La melodía, mucha melodía. Y también debe abundar una cantidad más o menos equilibrada lo que es la armonía. Ahora bien, el tercer elemento es el ritmo. ¿A qué apela el ritmo? Al cuerpo, a la parte física.
Entonces nosotros cuando tenemos los tres elementos organizados de esta manera, tenemos música correcta, música de Dios. Pero si por ejemplo nosotros invertimos esos elementos, entonces sucede lo contrario. Voy a ponerle un ejemplo sencillo de esos elementos. El ritmo hoy en día se utiliza de esta manera. En los esquemas rítmicos, en la música que utilizan, uno escucha cosas como esta. Ay, pero tiene mucho ritmo. Y ustedes ven los jóvenes que les gusta ese tipo de ritmo. Porque ¿a qué apela eso? Al cuerpo, a lo físico, a la carne. Y como las personas lamentablemente en el mundo aún cristiano viven en los deseos de la carne, ¿qué es lo que le va a gustar? Lo que apela a la carne. Porque su experiencia espiritual, su experiencia cristiana, su experiencia de vida es en base a lo sensorial, a los placeres de la carne. ¿Qué pasaría si yo hago una simbiosis? O sea, si yo hago una mezcla de esos elementos que apelan a la carne y digo, no, yo voy a hacer algo. Como estamos en nuevos tiempos, con la filosofía del diablo, como estamos en nuevos tiempos, vamos entonces a hacer nuevos tipos de adoraciones. Porque como a los jóvenes les gusta esa música, como ellos vienen del mundo y estamos en el mundo, satánica filosofía, hacen estilos musicales de ese tipo. Miren este ejemplo, hermano. Primero lo voy a poner de una forma correcta. Ahora después lo voy a poner con la mezcla, ¿ok? ¿Cuál fue la impresión de ustedes? ¿Cómo recibieron esa alabanza, ese himno? ¿A qué nos motivaba? ¿A qué nos movía? Amar a Dios más, algo espiritual, ¿verdad? Ahora, inmediatamente hacen algo como esto. Miren, comienzan a moverse porque ¿para qué es ese tipo de ritmo? Para la carne. Por eso es la música popular. Es música popular porque es popular. ¿Por qué? Porque es para todo el mundo. Todo el mundo le gusta la música carnal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se invierten esos esquemas, cuando se hace esto, cuando se pone en primer lugar el ritmo,
ese mucho ritmo, mucha apelación a lo físico, a lo carnal. Entonces se le pone algo de armonía, se le pone acordes que cuando se hacen demasiado producen problemas a nivel cerebral. Es como la decoración. Una pregunta. ¿Se ve bonito esto? Miren, flores, algunas notas. Pero ¿qué pasaría si yo agarro y comienzo a llenar toda la pared de flores, de notas, y flores, notas, flores en la silla, flores, notas aquí en el cielo, flores? ¿Qué pasa? Se satura, se sobrepasa el equilibrio que debe tener. Es desorientador. Desorientador. Entonces, eso mismo pasa con la armonía. Muchas veces se le pone más armonía de la cuenta a la música. Se utilizan acordes muchos acordes de séptima, muchos acordes de novena, de oncena, de trecena. Lo que son músicos más o menos no me entienden. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, un acorde es un acorde mayor normal, ¿verdad? Pero si yo hago esto, acordes que son sumamente incómodos de hacer incluso para la técnica musical, pero que lo utilizan porque son más excitantes. ¿En qué estilos musicales se usan esos acordes? En el rock and roll, en el jazz, en el blues, el jazz y el blues fueron parte de los orígenes de la música popular que tenemos hoy en día. Entonces, ¿qué pasa? Esos elementos hay que saber cómo utilizarlos. Si se hacen de esa manera, con mucho ritmo y mucha armonía, ¿cuál es el resultado? Un tipo de vida, un tipo de música que es como carnal, una vida que es solamente emocional. Y leímos que el culto tiene que ser un culto racional. Y entonces allá al final, la melodía, un violincito por allá, una cosita, para justificarla mentalmente. No que eso tiene violín, pero ¿qué pasa? El violín no se oye. Lo que más abunda es la batería mal utilizada, porque no es que no se pueda utilizar, por ejemplo, una percusión, pero hay un orden, como leímos ahorita, hay un orden. Ahora bien, otra distorsión más, mírenla aquí. Mucha armonía, mucha emotividad, mucho ritmo y poco razonamiento, que no hay nada ahí, ninguna melodía ni nada. Eso es simplemente para el cuerpo. Incluso, hermano, como la música urbana, ¿no? Como la música urbana, que miren, señores, miren, ustedes no se imaginan, no sé quiénes han estado en relación o han escuchado la música del vudú. Gracias al Señor que no. Pero esos esquemas rítmicos de vudú que hacen los africanos, que lo hacen los haitianos también, que lo hacen allá en San Juan, en Mendoza, dentro en la capital, en diferentes lugares. Esos esquemas son los mismos que tienen la música urbana, el reggaetón y el reggae. Son los mismos esquemas, pero modernizados, con baterías modernas y, claro, intérpretes modernos. Son muchachos jóvenes. Entonces, no podemos caer en esa misma trampa de utilizar incorrectamente los elementos y producir música satánica. Dios reprenda al diablo. Tenemos que hacer música de Dios, música espiritual. Ahora bien, el mal comido no piensa. Entonces, no solamente mal comido el que no come, sino que aquel que come cosas que no son las adecuadas es un mal comido, aunque sea rico. ¿Por qué razón? Porque el discernimiento espiritual tiene que ver también con lo que tú comes. Entonces, por eso, a la hora de nosotros alimentarnos, tenemos que comer cosas que no disminuyan nuestra fuerza física. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que disminuye la fuerza física debilita la mente y la vuelve menos capaz de discernir entre lo bueno y lo malo. Y entonces también no sabremos escoger lo bueno y tenemos menos fuerza de voluntad para hacer lo que sabemos que es correcto. Dice aquí abajo: algunos no pueden ser impresionados con la necesidad de beber y comer para la gloria de Dios. La complacencia del apetito los afecta en todas las relaciones de la vida. Ha sido la maldición de su vida. No podéis conseguir que entiendan las verdades para estos últimos días.
Dice la Biblia un texto que hay muchos cuyo Dios es el vientre. Háblame de cualquier cosa menos de mi comida. Increíble. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso, hermanos. Mucho cuidado con eso. Muy bien. Vamos ahora a una parte importante, pero antes vamos a tener una pausita musical, ¿verdad que sí? Esta pieza que voy a tocar, quiero que ustedes me acompañen también. Sé que todos la conocen. Dios siempre nos dice: esfuérzate y sé valiente, ¿verdad que sí? No temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Entonces